Adrián levantó la copa y señaló hacia el lugar donde Clara solía sentarse. ¿Saben cuál fue mi mayor error en la vida?, dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que la mesa entera lo escuchara. Perder 3 años intentando que una mujer mediocre se convirtiera en algo más. Sonrió. Miró a Valeria, hasta que entendí que hay gente que simplemente no tiene lo que se necesita. En risas, aplausos suaves. Alguien levantó su copa. Nadie en esa sala sabía que, en ese mismo momento, a menos de 4 kilómetros de distancia, Clara Montes estaba firmando los documentos que convertirían a Adrián Velasco en su empleado. El Hotel Palacio Vista Hermosa era el tipo de lugar donde los hombres con dinero vienen a recordarse a sí mismos que tienen dinero. Candelabros de cristal, meseros con guantes blancos, flores que cuestan más que el salario mensual de quien las corta. Y en el centro de todo eso, Adrián, traje grafito a medida en reloj suizo, una sonrisa que llevaba practicando tanto tiempo que ya no parecía practicada. Era la noche de su boda con Valeria, 27 años, vestido dorado. El tipo de mujer que los hombres eligen, no por amor, sino por lo que representa frente a los demás. Y Adrián había decidido que la fiesta también era una oportunidad para contar su versión de la historia. Fue Carlos Méndive, uno de esos socios menores que siempre aparecen en las fiestas de los exitosos, con preguntas disfrazadas de conversación, quien encendió la mecha. Adrián, oye, ¿qué fue de Clara? Hace tiempo que nadie sabe nada de ella. Adrián no respondió de inmediato. Tomó su copa, giró ligeramente para que más gente pudiera escucharle, y entonces, con esa voz suave que usan los hombres que creen que la crueldad elegante no se nota, comenzó. Clara. Repitió el nombre como si le causara una ligera ternura condescendiente. Mira, era una buena chica trabajadora, muy dedicada, calculada, pero hay personas que no están hechas para crecer, ¿sabes? Yo lo intenté. De verdad que lo intenté. Le ofrecí oportunidades. Le abrí puertas a Anne, y ella simplemente no pudo. Alguien hizo un sonido de comprensión. ¿Sabes lo que más me cuesta reconocer?, continuó Adrián, bajando un poco la voz para crear ese efecto de confidencia pública que tanto dominaba, que perdí años esperando que alguien cambiara cuando esa persona, en el fondo, nunca tuvo lo que se necesita. No es crueldad. Valeria puso una mano en su brazo. Un gesto de posesión, suave, do validation. Liberarme de esa relación fue lo mejor que hice por mí mismo, dijo Adrián, y esta vez ya no bajó la voz. Ahora estoy exactamente donde merezco estar, con quien merezco estar. Hará aplausos, risas, brindis, y mientras Adrián Velasco recibía el aplauso de sus invitados más importantes, por haber reducido 6 años de matrimonio y trabajo compartido a una anécdota de superación personal. Clara Montes estaba sentada en el piso 12 de un edificio de vidrio, leyendo un documento que cambiaría todo, incluido el futuro de Adrián, especialmente el futuro de Adrián. Clara Montes apagó el motor del coche y se quedó un momento en silencio. No era un silencio de duda, era el silencio de alguien que cuenta los pasos que quedan antes de cruzar una puerta importante. El despacho de Villanueva y Asociados ocupaba la planta 12 de un edificio de vidrio y acero en el centro financiero de la ciudad. Clara lo conocía de vista. Había pasado frente a él decenas de veces en los últimos años, siempre con prisa, siempre mirando hacia otro lado. Esa noche no tenía ninguna prisa. Salió del coche con un sobremanila en la mano, solo su nombre escrito a mano en tinta azul oscuro en Clara Montes. Había llegado esa mañana a través de un mensajero privado con una frase breve. A los señores Villanueva la esperan. Esta noche es urgente. Y privado en Clara, había pasado las siguientes horas en ese estado que no se sabe exactamente cómo clasificar. No era ansiedad. Era la sensación de antes de leer el resultado de un examen importante, cuando una parte de ti ya sabe lo que va a decir, pero necesita que otra persona lo haga oficial. El ascensor olía a madera. Las paredes eran de mármol gris. El espejo le devolvió su propio reflejo en 32 años. Vestido negro sencillo, el pelo recogido, las manos sosteniendo el sobre con más firmeza de la necesaria, se corrigió. Relajó los dedos. El señor Villanueva era un hombre de unos 60 años con el tipo de calma que se gana en décadas de escuchar secretos importantes. Cabello blanco, traje oscuro. Manos cruzadas sobre el escritorio. Señorita Montes. Se puso de pie y extendió la mano. Gracias,
Por venir ansé, que el aviso fue corto. Fue suficiente, dijo Clara, y se sentó. Hubo la pausa breve que precede a las noticias grandes. Lo que voy a decirle esta noche, comenzó Villanueva, eligiendo cada palabra con la precisión de quien sabe que van a recordarse, cambiará significativamente el curso de su vida. Necesito que esté preparada para recibirlo con calma. Clara asintió una vez. ¿Conoce usted el nombre de Enrique Soriano Alcántara? Algo en Clara se movió no visiblemente, pero adentro, en algún lugar debajo del esternón, algo se desplazó como cuando un bloque de hielo empieza a ceder sin hacer ruido. Era el padre de mi madre, dijo con voz quieta. No lo conocí y mi madre no hablaba de él. Efectivamente, Villanueva asintió despacio. Enrique Soriano fue una figura compleja en la historia de su familia, un hombre que tomó decisiones que le alejaron de las personas que más le importaban, pero que nunca las perdió de vista completamente. Falleció hace 12 días, en su residencia de Ginebra, a los 81 años. Clara procesó eso en silencio. Tenía usted 2 años la última vez que él la vio, continuó Villanueva. Porro, la siguió. Durante 30 años, contrató a un equipo especializado para mantener un seguimiento discreto de su vida, no para interferir en solo, para saber, para estar seguro de que estaba bien. Clara sintió algo en la garganta que decidió no nombrar todavía. Señorita Montes. Villanueva abrió la carpeta. Su abuelo dejó un testamento extraordinariamente detallado, y en ese testamento, usted es la única heredera. La única, y sin condiciones, sin periodos de transición, sin otros reclamantes reconocidos. Usted hereda el control completo del Grupo Soriano. Clara miró el documento, vio los números, los leyó. El Grupo Soriano. 10.000 millones de euros. Soriano Banking Group, en el mercado suizo. Vista Hermosa Holdings, en el sector hotelero. Novamar Industries, en logística marítima. Plataformas tecnológicas en 4 países. To Do era Soriano. Y ahora, todo era Clara. Fue entonces cuando la socia de Villanueva, la mujer callada que había estado con la carpeta cerrada sobre las rodillas durante toda la reunión, señaló un detalle en el listado de operaciones pendientes. Hay una adquisición en proceso, una empresa mediana del sector tecnológico, inmobiliario, con operaciones en esta ciudad. Su abuelo inició las negociaciones hace 4 meses. La empresa tiene deuda considerable pero proyecciones interesantes. Su nombre es Velasco y Asociados. El apellido cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Clara no reaccionó, al menos no visiblemente, pero sus dedos por un segundo dejaron de moverse sobre los papeles. Velasco preguntó, con una calma que ella misma reconoció como perfectamente construida. Adrián Velasco, confirmó la socia, sin saber el peso específico de ese nombre en 30 años. Fundador y director ejecutivo. La empresa factura bien pero está apalancada al límite. Necesita esta adquisición para sobrevivir al siguiente ejercicio fiscal. Sin este acuerdo, Velasco y Asociados entran en insolvencia técnica en menos de 6 meses. Clara dejó el documento sobre la mesa. Cruzó las manos con tranquilidad. Hubo un silencio breve. Y entonces preguntó, con voz completamente neutral, ¿en qué fase está la negociación? Esa misma noche, mientras Adrián Velasco brindaba en el Palacio Vistahermosa, y llamaba a Clara, una mujer sin lo que se necesita, frente a sus invitados más importantes. Clara Montes cruzó la ciudad de vuelta a su apartamento, se sirvió un vaso de agua y se sentó en el suelo de su sala durante 20 minutos. No era derrumbe, era procesamiento. Sí, un matrimonio que él presentó siempre como su historia de éxito personal, en la que ella era, en el mejor de los casos, un personaje de apoyo. 6 años revisando contratos que nadie le pedía que revisara, pero que habrían costado caro si ella no los hubiera leído. 6 años calmando a clientes en crisis nocturnas, cuando Adrián estaba demasiado ocupado construyendo su imagen pública. 6 años de Clara. Puedes encargarte de decisiones que eran de los dos, pero que quedaban registradas con un solo nombre, el suyo non, y al final, una frase limpia y eficiente: ya no somos lo que éramos. Las personas crecen en direcciones distintas, como si 6 años fueran una inversión que no había dado los retornos esperados. Clara no lloró cuando firmó el divorcio. Lo que sí hizo fue algo que Adrián nunca supo en esa tarde. Sola en el estacionamiento del juzgado,
con los papeles sobre el asiento del copiloto. Respiró profundo y se dijo en voz baja, una sola vez, está bien, sé quién soy, Ann. Y desde ese día, siguió adelante. Pero esa noche, sentada en el suelo de su sala, con el sobre de Villanueva y asociados sobre la mesita de centro, Clara Montes reconoció algo que hasta ese momento no había dicho en voz alta. Quería estar en esa sala cuando Adrián Velasco descubriera la verdad. No por venganza. La venganza es ruidosa. La venganza necesita audiencia. La venganza gasta energía en el pasado, cuando el futuro necesita toda tu atención. Lo que Clara quería era otra cosa. Quería justicia, tranquila, de la que no necesita gritar para hacerse sentir. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía exactamente la posición correcta para ejercerla. Al día siguiente, Clara llegó a Villanueva y Asociados con instrucciones precisas. La negociación con Velasco y Asociados continuaría según lo planeado, sin alteraciones en el proceso, sin señales de que algo había cambiado detrás de escena. Los representantes del grupo que habían llevado la negociación continuarían en sus roles. Las reuniones, los correos, las llamadas han todo igual, con una sola excepción. Para la firma del contrato final, dijo Clara, necesito que Adrián Velasco esté presente en persona, no un representante en él. Pausa breve. Y necesito que no sepa mi nombre hasta que yo entre en esa sala. Villanueva la miró durante un segundo. ¿Puedo preguntar la razón? Quiero que la negociación sea completamente honesta, respondió Clara, sin que ninguna relación previa afecte lo que él diga o deje de decir en esa mesa. Era verdad, era también incompleto. Villanueva era lo suficientemente inteligente para entender la diferencia, pero lo suficientemente profesional para no presionar. Entendido, dijo, Ann, lo organizamos así. Adrián recibió la llamada 2 días después. Estaba en su despacho revisando proyecciones con su director financiero, cuando su asistente entró con esa expresión de quien tiene buenas noticias y no puede contenerlas del todo. Los inversores europeos querían cerrar, querían la reunión final, querían su presencia personal a la semana siguiente. Adrián colgó el teléfono y se recostó en su silla con los brazos detrás de la cabeza. Había esperado ese momento durante meses. La negociación había sido larga, técnica, llena de revisiones. Pero el número final era exactamente lo que necesitaba, no solo para respirar financieramente, y la situación financiera era más delicada de lo que él admitía en voz alta, sino para dar el salto que siempre había imaginado Ann de empresa local a actor relevante en el mercado europeo. Esa noche se lo contó a Valeria, con la emoción contenida del ganador que todavía quiere saborear el momento antes de confirmarlo. Esta semana cerramos, dijo. Y cuando cerremos, esto deja de ser mi empresa para convertirse en una plataforma global. Valeria sonrió. Siempre supe que llegarías hasta aquí. Adrián cerró los ojos con satisfacción. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, mientras esa conversación ocurría en su dormitorio, Clara Montes estaba en el piso 12 de Villanueva y Asociados, revisando cada cláusula del contrato con la atención de alguien que conoce todos los trucos porque los vio nacer, porque los ayudó a construir. Los 3 días siguientes fueron tranquilos por fuera y completamente calculados por dentro. Clara revisó el contrato línea a línea, no porque desconfiara de los abogados del grupo Ann, eran extraordinariamente competentes. Lo hizo porque quería entender cada palabra que Adrián firmaría, cada consecuencia que aquella tinta implicaba, cada dirección en la que aquella relación comercial podría moverse en el futuro. Y fue durante esa revisión cuando Clara encontró la cláusula. Estaba ahí desde el principio, incluida como parte estándar en adquisiciones de este tipo. Los abogados la habían redactado sin saber que tendría un peso particular en este caso concreto. La cláusula 16, sección C, el derecho de reestructuración de liderazgo ejecutivo. En términos simples, en cuando una adquisición mayoritaria se completaba, el nuevo propietario adquiría el derecho de revisar la estructura directiva de la empresa absorbida. Podía mantenerla, podía modificarla, podía, si lo consideraba necesario, reemplazar al director ejecutivo, al fundador a Adrián. Clara leyó esa cláusula 3 veces seguidas. Luego cerró el documento, se levantó, fue a la ventana y miró la ciudad que quedaba abajo. Pensó en los clientes que había calmado en noches difíciles, cuando Adrián estaba demasiado ocupado para resolver los problemas reales, en las decisiones que habían sido de los dos
pero quedaron registradas con un solo nombre. En la voz de Adrián, en aquella fiesta hay personas que simplemente no tienen lo que se necesita. Tomó su café, lo terminó en silencio. Y entonces, con la calma de alguien que no tiene prisa porque sabe exactamente a dónde va, se sentó de nuevo y volvió al trabajo. La mañana de la reunión final amaneció limpia. Adrián llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Estrategia personal, nunca llegar el último, controlar el espacio antes de que la reunión comenzara. Entró con su director financiero y su abogado corporativo, con esa seguridad en los hombros que era, creía él, su activo más valioso. La sala de juntas era exactamente lo que debe ser una sala así, cuando quiere recordarte que las personas que se sientan en ella toman decisiones que mueven millones. Mesa larga de madera oscura, sillas de cuero con respaldo alto, vista la ciudad desde el piso 14. Los representantes del grupo ya estaban sentados en saludos, presentaciones, esa conversación de relleno que calibra la tensión antes de entrar en materia. Adrián se acomodó, revisó mentalmente su posición. Los números eran sólidos. El acuerdo era conveniente. No había razón para que esto no terminara como planeaba. Los primeros 40 minutos fueron una sesión técnica ordinaria, revisión de términos, en condiciones de pago en plan de integración. Adrián respondió todo con precisión y aplomo. Hizo una broma sobre plazos fiscales que arrancó una sonrisa a los abogados del grupo. Estaba en su elemento. Y entonces la puerta se abrió. No fue dramático, no hubo music, solo la puerta que se abría con suavidad y el sonido de unos pasos seguros sobre el mármol. Adrián tenía la cabeza girada hacia el documento que estaba revisando. Levantó la vista con la actitud de quien espera ver a otro asistente del equipo jurídico, y entonces la vio. El bolígrafo que sostenía entre los dedos casi se cae, casi lo atrapó en el último momento. Pero el gesto no pasó desapercibido para el director financiero que estaba a su lado, que lo miró de reojo con una fracción de segundo de confusión. Clara Montes entró a esa sala como alguien que conoce el terreno de memoria. Vestido oscuro, un portafolio bajo el brazo, el pelo recogido con esa precisión que no necesita adornos, y una expresión en el rostro que no era rabia ni triunfo ni nada de lo que Adrián habría esperado encontrar. Era calma, una calma absoluta, sin fisuras, que resultó, en ese momento, Adrián lo sintió físicamente, mucho más poderosa que cualquier otra cosa que hubiera anticipado enfrentar en esa reunión. Clara se dirigió a la cabecera de la mesa, la silla que había quedado vacía, la silla que, en una sala de juntas, siempre corresponde a quien tiene la última palabra. Hubo 2 segundos de silencio. Fue el señor Villanueva quien tomó la palabra. Señor Velasco, permítame presentarle a la señorita Clara Montes. Adrián no dijo nada. Es la nueva titular y directora general del Grupo Soriano, que es la entidad con la que están negociando esta adquisición desde hace 4 meses. El director financiero de Adrián se quedó completamente inmóvil. El abogado corporativo cerró los ojos por un momento, brevísimo, antes de recuperar la expresión de profesional, que no puede dejar que sus reacciones personales interfieran con el trabajo. Y Adrián simplemente miró a Clara, la misma mujer que 3 noches atrás, en la fiesta de su boda, había sido el objeto de sus comentarios más ingeniosos sobre el fracaso ajeno. La misma mujer que él había descrito, frente a sus socios más importantes, como alguien que no tiene lo que se necesita. Esa mujer acababa de sentarse en la cabecera de la mesa. Como su jefa Clara, le sostuvo la mirada sin parpadear. Buenas tardes, dijo, con exactamente el tono que se usa cuando todo está bajo control. El director financiero de Adrián, un hombre llamado Roberto, que llevaba 8 años trabajando con él, y que pocas veces perdía la compostura, se inclinó ligeramente hacia Adrián y susurró, con la boca apenas moviéndose, ¿la conoces? Adrián no respondió. Lo que sí hizo fue tomar su vaso de agua y beber un sorbo que duró ligeramente más de lo necesario. El tipo de pausa que hacen los hombres cuando necesitan 2 segundos para reorganizar algo que se acaba de desordenar completamente en su interior. Uno de los abogados del grupo, un hombre joven que no sabía nada de la historia entre ellos, tomó la palabra para continuar con la agenda técnica de la reunión. Clara abrió su portafolio sin apresurarse. Y fue entonces cuando ocurrió el momento que nadie en esa sala olvidaría, porque uno de los asistentes del grupo, el más joven,
que llevaba el registro de los documentos y que tampoco sabía nada del pasado, se acercó a Villanueva para confirmar un dato y, sin bajar suficientemente la voz, preguntó: ¿Es correcto que la señorita Montes conoce la empresa de la contraparte de antes? Villanueva no respondió de inmediato. Clara levantó la vista del documento. Sí, dijo con total naturalidad. Estuve casada con el señor Velasco durante 6 años. Él me conoce bien. Una pausa de exactamente un segundo. O al menos creía conocerme. El silencio que siguió a esas palabras fue de esos que pesan. Roberto miró a Adrián como si estuviera intentando entender algo imposible. No era una mirada de juicio. Era peor. Era la mirada de alguien que lleva 8 años confiando en una persona y acaba de descubrir que había un dato fundamental que esa persona nunca consideró necesario compartir. El abogado corporativo de Adrián miró a su cliente con una expresión que contenía, simultáneamente, la pregunta: ¿por qué no nos dijiste esto? Y la comprensión de que esa pregunta era, en ese momento, completamente irrelevante. Uno de los representantes del grupo, el más joven, el que había hecho la pregunta sin medir el peso de lo que estaba destapando, miró hacia Villanueva con una expresión de alguien que acaba de entender que sin querer acaba de encender algo que llevaba meses esperando su momento. El bolígrafo de Roberto golpeó la mesa al caer. No fue un golpe fuerte, fue uno de esos sonidos pequeños que en un silencio absoluto parecen enormes. Nadie lo recogió de inmediato. Adrián no dijo nada. No podía decir nada, porque en esa sala había exactamente 4 personas que no sabían la historia, los 3 representantes del grupo y el asistente, y exactamente 3 personas que sí la sabían: Villanueva, Clara y él, Ali. Y de esas 3 personas, solo él estaba sentado en el lado equivocado de la mesa. La reunión continuó, porque así funciona el mundo corporativo. A la incomodidad no puede detener el proceso. Los documentos siguen sobre la mesa. Los números siguen siendo los mismos. Lo que sí cambió fue la temperatura del intercambio, y todos en esa sala lo percibieron, aunque no todos supieran exactamente por qué. Adrián intentó recuperarse en los primeros 5 minutos. Su cerebro procesó la situación y llegó a una conclusión operativa. El negocio es el negocio. Lo que haya habido entre ellos es irrelevante aquí. Hay demasiado en juego incorrecto, pero incompleto, porque lo que Adrián no había calculado era que Clara no estaba ahí para destruir el negocio. Estaba ahí para conducirlo. Y esa distinción era enorme. Hemos revisado la propuesta final, dijo Clara, extrayendo el documento con la tranquilidad de quien lo ha leído 20 veces. Los términos generales son aceptables. Hay, sin embargo, una cláusula que quiero repasar antes de proceder. Adrián asintió con la cabeza. Movimiento contenido controlado, la cláusula 16, sección C. Clara mantuvo la voz completamente plana, sin énfasis artificiales. El derecho de reestructuración del liderazgo ejecutivo. Quisiera que la repasemos juntos con claridad, para que no haya ningún malentendido sobre su alcance una vez firmado el contrato. El abogado corporativo de Adrián se inclinó hacia adelante. Era natural. Esa cláusula estaba en el borrador desde el principio, pero en la práctica era tratada como una formalidad. La cláusula establece, leyó Clara, sin una sola inflexión que delatara nada más que profesionalismo, que el nuevo propietario adquiere el derecho de revisar y modificar la estructura directiva de la empresa adquirida dentro de los primeros 180 días siguientes a la firma. Esto incluye de manera explícita el cargo de director ejecutivo, en silencio, no el silencio del principio. Este era más denso, con más materia. Roberto miró a Adrián. Adrián miraba el documento. En la mayoría de nuestras adquisiciones, continuó Clara, esta cláusula se mantiene inactiva. El director fundador continúa en su rol porque es la solución más eficiente para todas las partes. Pausa breve. Pero quiero que quede absolutamente claro para todos en esta sala que el derecho existe y que su ejercicio queda a discreción exclusiva de la dirección del grupo. Todos entendieron. Todos en la dirección del grupo era Clara. El director ejecutivo cuya continuidad quedaba a discreción era Adrián, la mujer que 3 noches atrás había sido descrita como alguien sin lo que se necesita, tenía ahora, legalmente, la potestad de sacarlo de su propia empresa. Adrián habló. Era inevitable. Abrió la boca una primera vez.
Ninguna frase salió. Roberto lo miró de reojo. Solo un segundo, insuficiente. Adrián dejó pasar un instante más, tomó aire, y cuando habló su voz sonó moderada. Pero cualquiera que lo conociera habría notado el esfuerzo que costaba mantenerla así. Entiendo la cláusula, dijo. Es estándar en este tipo de contratos. No veo ningún problema en su inclusión. La mano con la que sostenía el bolígrafo no temblaba, pero tampoco se movía. Estaba quieta con demasiada intención, como la mano de alguien que ha decidido conscientemente no dejar que se mueva. Clara lo miró. Bien, dijo simplemente. Me alegra que estemos de acuerdo. Y eso fue todo. No hubo amenaza, no hubo sarcasmo, no hubo ninguna referencia al pasado, no hizo falta, porque Adrián Velasco acababa de reconocer, en voz alta, delante de sus propios asesores y de los representantes del grupo, que la mujer sentada frente a él tenía la capacidad legal de sacarlo de la empresa que había construido, y lo había hecho sin que Clara dijera una sola palabra de más. El momento de ruptura llegó durante el receso. Adrián pidió 5 minutos. Salió con Roberto y su abogado al pasillo. Clara permaneció en la sala, revisando un detalle de redacción con Villanueva. Lo que pasó en ese pasillo, Clara no lo vio, pero cualquiera que conociera a Adrián podía reconstruirlo. Roberto, con esa franqueza directa que solo se permite con alguien a quien llevas 8 años trabajando, fue el primero en hablar. Adrián, necesito saber si esto va a ser un problema. No va a ser un problema. Acabas de reconocer en esa sala que puede quitarte la dirección de tu propia empresa, y ella lo sabe todo. Cada debilidad del contrato, dije que no va a ser un problema. El abogado corporativo miró sus zapatos. Hubo un silencio. ¿Cuánto tiempo estuvisteis casados?, preguntó Roberto, con voz más baja. 6 años, otro silencio, más largo que el anterior. Y en algún momento de los últimos 4 meses, dijo Roberto con una calma que era más dura que cualquier tono elevado, ¿se te ocurrió mencionar que tu exmujer podría estar al otro lado de esta negociación? Adrián no respondió, porque la respuesta era no, y porque la razón de ese no era que él, genuinamente, no había considerado posible que Clara Montes pudiera estar al otro lado de nada que midiera más de 10.000 millones de euros. Eso era exactamente el problema. Vamos a entrar, dijo Adrián, y vamos a cerrar entraron, y cuando Adrián volvió a sentarse en esa silla, su postura era ligeramente diferente, menos expansiva, más contenida. El cambio era mínimo, casi imperceptible para alguien que no lo conociera bien, pero Clara lo conocía bien, y lo vio. Los documentos se firmaron a las 6:43 de la tarde. Adrián estampó su firma en 3 copias del contrato, 4 anexos y el acta de la reunión. Cada vez que el bolígrafo tocó el papel, fue con la firmeza de alguien que ha tomado una decisión y no va a renegociar su propio proceso mental. Clara firmó después, con la misma firma de siempre, sin modificarla para la ocasión, sin añadirle ningún gesto más grande del necesario. Cuando el último documento quedó firmado y recogido, hubo ese momento que no dura más de 10 segundos, pero que contiene mucho más que eso. Adrián miró a Clara. Clara le sostuvo la mirada. Clara, dijo él. Solo su nombre, sin saber qué añadir. Adrián, respondió ella, con exactamente el mismo tono. No había rabia en esa palabra. Tampoco triunfo evidente, solo el reconocimiento neutro de que los dos estaban exactamente donde estaban, por las razones que los habían llevado hasta allí. Él había llegado a esa mesa creyendo que estaba a punto de dar el mayor salto de su carrera. Tenía razón, aunque no de la manera que pensaba. Ella había llegado a esa mesa, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. También tenía razón. Adrián se puso de pie. Extendió la mano en ese gesto que es simultáneamente profesional y revelador. Un hombre que recurre al protocolo cuando las palabras no alcanzan. Clara le estrechó la mano. Firma en breve. El equipo de integración se pondrá en contacto la próxima semana, dijo Clara. Cualquier duda sobre los plazos pueden dirigirla directamente al despacho de Villanueva. Entendido. Adrián dudó un segundo antes de soltar la mano. Solo un segundo, imperceptible para cualquiera que no supiera que estaba mirando. Pero era la primera vez en años que no tenía el control de cuándo terminar una conversación. Y su cuerpo, antes que su mente, lo sabían. Soltó un giro, recogió sus documentos, salió. Clara lo vio irse sin moverse. Y entonces, cuando la puerta se cerró, ocurrió algo que ninguno del equipo de Villanueva había esperado ver
en una sonrisa, no amplia, no triunfal. Solo una sonrisa pequeña, completamente privada, que duró menos de 3 segundos y que no necesitaba que nadie más la viera para ser perfectamente real, porque había cosas que no necesitaban testigos. Esa noche, Adrián llegó a casa y no habló durante la cena. Valeria lo notó, conocía cuando no presionar. Comieron en silencio con el ruido de fondo de un televisor que ninguno estaba viendo. Más tarde, cuando Valeria ya dormía, Adrián se sentó en la oscuridad de su estudio con un vaso de algo que no llegó a tomar. Había firmado el contrato. Era real. El dinero era real. La adquisición era real. Y sin embargo, la imagen que no podía sacar de su mente no era un número. Era la expresión de Clara cuando entró en esa sala. Esa calma sin arrogancia. Esa manera de ocupar el espacio que no había visto en ella nunca. O quizás, si la había visto, quizás simplemente no había sabido mirarla. Pensó en lo que había dicho 3 noches atrás, en la fiesta. Las palabras exactas en el tono, las risas de los demás. Hay personas que simplemente no tienen lo que se necesita. Y en ese momento, solo en la oscuridad, Adrián Velasco entendió algo que no podría decirle a nadie, que las personas de quienes uno se ríe frente a los demás son exactamente las personas de quienes más miedo se tiene. No lo llamaría culpa. Todavía no estaba preparado para ese nombre. Pero algo en su interior, algo que llevaba años callado, empezó a tomar forma en el silencio. Había pasado años construyendo la narrativa de que el éxito era suyo, solo suyo, aunque Clara había sido un personaje de apoyo, útil en su momento pero prescindible. Esa noche, con el peso de 10.000 millones distribuidos de una forma que nunca había anticipado, Adrián Velasco empezó a considerar la posibilidad de que había estado profundamente equivocado. Sobre eso, sobre las personas que había reducido a anécdotas, sobre la diferencia entre construir una imagen y construir algo real. Pero ya era tarde para cambiar lo que había dicho. Lo que quedaba por ver era si era demasiado tarde para cambiar lo que haría a partir de ahora. Clara llegó a su apartamento pasadas las 9 de la noche. No fue directo a sentarse. Fue a la ventana, miró la ciudad durante unos minutos en las luces. El tráfico. El movimiento constante de una ciudad que no sabe ni le importa lo que ocurrió hoy en el piso 14 de un edificio de vidrio. Luego, preparó una infusión. Sin prisa, pensó en su abuelo, a quien nunca había conocido, en el hombre que pasó décadas mirando su vida desde la distancia, sin intervenir, esperando quizás el momento correcto que nunca llegó. Hubo algo en ese gesto que Clara no había terminado de procesar, el amor que se expresa en forma de herencia, tardío y imperfecto, pero real de alguna manera que las palabras no alcanzan del todo. Pensó en su madre, en lo que le diría si pudiera contarle lo que había pasado hoy. Pensó en los 6 años, pero no con amargura, con algo más parecido a la comprensión tranquila de quien ya recorrió ese camino y puede mirarlo desde suficiente distancia para ver su forma completa. Adrián no era un monstruo, era un hombre con miedo disfrazado de ambición, que había elegido rodearse de espejos en lugar de ventanas, que había confundido la apariencia del éxito con el éxito mismo, que había necesitado reducir a otros para sentirse suficientemente grande. Eso lo hacía excusable, no completamente. ¿Lo hacía comprensible? Sí, hasta cierto punto, pero lo que Clara había aprendido en los meses silenciosos después del divorcio era que la comprensión no requería aprobación. Podía entender las razones de alguien sin aceptar que esas razones la definieran a ella. Ella no era quien Adrián había decidido que era. Lo sabía antes de hoy, pero hoy lo había demostrado. Y esa era la diferencia. Las semanas que siguieron fueron de trabajo intenso. Clara se instaló formalmente como directora general del Grupo Soriano. Hubo reuniones en Madrid, Ginebra y Lisboa, llamadas conjuntas directivas. Decisiones sobre estrategia de expansión, reestructuración de deuda en 2 subsidiarias y una negociación con un fondo de pensiones noruego que llevaba meses estancada y que Clara resolvió en su primera semana con una precisión que dejó a los equipos internos genuinamente impresionados. No era golpe de suerte, era décadas de observar, aprender, gestionar y resolver sin que nadie llevara el registro. Ahora llevaba el registro ella misma. La cláusula 16, sección C, permaneció sin activarse, no porque Clara hubiera decidido perdonar, sino porque había decidido algo más interesante en esperar, dejar que el tiempo y el trabajo revelaran lo que merecía mantenerse
y lo que necesitaba cambiar. Tomar decisiones desde la información, no desde el dolor. Era, pensó a veces, exactamente lo que Adrián nunca había sabido hacer. 3 meses después de la firma, Clara recibió una llamada inesperada a Adrián en persona. Sin asesores ni intermediarios, quería a Habler. Solo 10 minutos sin documentos son solo hablar. Clara lo pensó durante 24 horas. Luego dijo que, se encontraron en una cafetería normal. Mesas de madera, tazas anchas, ruido de mañana entre semana. La neutralidad del lugar era, pensó Clara cuando llegó, probablemente intencional. Adrián ya estaba sentado, sin traje, en jersey, oscuro. Aspecto de alguien que ha dormido algo menos de lo normal en los últimos meses. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó. Dijiste 10 minutos, lo sé. Una pausa. He pensado mucho en lo que pasó en esa sala, y antes de esa sala, la miró. Lo que dije en la fiesta, lo que he dicho durante mucho tiempo sobre lo que fuiste en nuestra historia. No t'inscriu, si tengo que hacerlo. Lo dijo con una firmeza diferente a la que Clara recordaba, más silenciosa, más real. Fui injusto en muchas cosas, pero especialmente en eso, en borrar tu parte de todo lo que construimos, en contarme a mí mismo una historia que era conveniente, pero no era verdad. Clara lo escuchó sin interrumpir. No te pido que lo olvides, continuó, ni siquiera que lo perdones, si no quieres. Solo quería que supieras que yo lo sé. Hubo un silencio que no pesaba sobre quienes lo comparten con honestidad. Clara sostuvo su taza entre las manos. Lo sé que lo sabes, dijo con una calma que no era frialdad, sino algo mucho más difícil de conseguir en paz real. Y aprecio que lo hayas dicho. No añadió nada más, porque no había nada más que añadir. Las deudas emocionales no se saldan con palabras. Se procesan con el tiempo, con las decisiones que tomas cuando nadie te mira, con la manera en que te tratas a ti mismo y a los demás, cuando ya no tienes nada que demostrar. Clara ya había comenzado ese proceso mucho antes de ese día. Adrián, quizás, lo estaba empezando ahora. El perfil apareció un mes después, en una revista económica de circulación europea. Clara Montes, la heredera que nadie vio llegar y que ahora dirige uno de los 20 mayores conglomerados privados de Europa. Había una fotografía en la que Clara aparecía de pie junto a una ventana de su oficina en Ginebra, mirando hacia afuera con esa expresión que ya era reconocible para quienes la conocían, al no distante, no endurecida, sino simplemente presente, completamente presente. Los que la habían conocido años antes, socios de Adrián, empresarios de aquella fiesta, personas que habían reído con él esa noche en el Palacio Vista Hermosa, mientras él describía a Clara como alguien sin lo que se necesita, leyeron ese artículo con expresiones distintas según su carácter. Los más reflexivos sintieron algo parecido a la vergüenza ajena. Los más pragmáticos recalcularon si tenían alguna forma de establecer contacto. Los más honestos simplemente reconocieron que habían asistido, sin saberlo, al principio de algo que todavía estaba muy lejos de terminar. Porque Clara Montes no había llegado a ningún destino final, solo había empezado. Hay algo en las historias de este tipo que el resumen no captura completamente el tiempo que ocupa el espacio entre los momentos grandes. No hubo un día en que Clara se despertara convertida en otra persona. No hubo una transformación de escena de película. Lo que hubo fue una acumulación silenciosa de días, en los que eligió seguir adelante, cuando la opción más fácil era quedarse inmóvil, en los que decidió aprender en lugar de quejarse, en los que mantuvo la cabeza despejada, cuando el resentimiento habría sido la respuesta más humana y comprensible. Esos días no aparecen en los artículos de revistas, no tienen fotografías, no generan cobertura, pero son exactamente los que construyeron a la mujer que entró a esa sala de juntas, con un portafolio bajo el brazo y la calma de quien no necesita nada externo para saber quién es. Y eso, más que los 10.000 millones, más que la cláusula de reestructuración, más que la expresión de Adrián cuando la vio entrar, y supo, en ese segundo preciso, que lo había calculado todo mal, era lo que Clara llevaría consigo hacia adelante, la certeza de sí misma, construida en silencio, sin que nadie lo registrara, hasta que ya no fue posible ignorarla. Hay otras historias como esta, algunas terminadas, muchas todavía en movimiento, donde la justicia no llega con fanfarria ni con ruido, sino exactamente así, con paso seguro sobre mármol.
una firma al final de un contrato, y la serenidad de quien ya no necesita que el mundo valide lo que ella siempre supo. El mundo, tarde o temprano, se da cuenta solo, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde para cambiar lo que se dejó pasar.